Hay un punto exacto donde todo cambia, pero casi nadie lo reconoce cuando ocurre. Es ese instante silencioso en el que dejas de insistir, no porque perdiste el interés, sino porque entendiste algo más profundo. Seguir ahí ya no te estaba haciendo bien. Al principio parece insignificante. Solo dejas de escribir, dejas de reaccionar, dejas de aparecer, pero en realidad acabas de romper una dinámica psicológica que llevaba tiempo construyéndose. Durante mucho tiempo, tú fuiste predecible, y la mente humana se acostumbra rápido a lo predecible. No lo valora, lo asume, lo integra como parte del entorno, como algo que no necesita cuestionar. Ahí es donde empieza todo. Cuando tu presencia era constante, no generaba impacto, generaba estabilidad, y la estabilidad, cuando no se equilibra con valor percibido, se convierte en rutina invisible. No eras ignorado por falta de valor, eras ignorado por exceso de certeza. El cerebro humano no reacciona con intensidad ante lo que está garantizado, reacciona ante lo incierto, ante lo que puede perder. Por eso cuando te retiras no activas magia, activas un mecanismo básico, la interrupción del patrón, y todo patrón, cuando se rompe, genera una respuesta. Primero, calma, no porque no le importes, sino porque su sistema interno sigue funcionando con la información anterior. Para ella, sigues ahí, sigues siendo ese punto fijo al que puede volver cuando quiera. Tu ausencia al inicio no se percibe como pérdida, se percibe como pausa. Y aquí está el detalle clave. Las personas no valoran lo que tienen, valoran lo que sienten que pueden perder. Pero para que algo se perciba como pérdida, primero tiene que dejar de estar disponible. Cuando pasan los días y no apareces, algo empieza a incomodar. No es emocional todavía, es cognitivo. La mente busca coherencia, busca patrones conocidos, y cuando no los encuentra, entra en tensión. Aparecen las primeras preguntas. No son profundas, son prácticas. ¿Qué cambió? ¿Por qué no está actuando igual? ¿Fue algo que hice? No hay respuestas. Y donde no hay respuestas aparece la interpretación. Aquí ocurre algo interesante. No es que de repente te vuelvas importante, es que dejas de ser predecible, y lo impredecible capta atención. La atención, con el tiempo, se convierte en interés, y el interés, cuando no se resuelve, se convierte en algo más: duda. La duda no es debilidad, es el inicio de la implicación emocional, porque mientras todo era claro, no había necesidad de pensar. Ahora sí. Tu ausencia crea espacio mental, y ese espacio empieza a llenarse contigo. Empieza a observar, revisa señales, busca patrones nuevos, intenta reconstruir lo que antes era obvio, pero ya no tiene control. Y el ser humano tolera muchas cosas, menos la pérdida de control sobre algo que creía entender. Ahí entra el ego. El ego no reacciona al amor, reacciona a la incertidumbre. Necesita una explicación, necesita cerrar la historia, necesita recuperar la posición que tenía, pero no puede hacerlo directamente porque no tiene acceso, y eso lo cambia todo. Porque cuando alguien pierde acceso, empieza a valorar lo que antes no cuestionaba, no porque haya cambiado lo que eres, sino porque cambió la forma en que eres percibido. Aquí nace una tensión interna. Por un lado, puede decirse que no le importa, que está bien, que sigue con su vida. Por otro, hay una incomodidad persistente que no se va, una pregunta sin respuesta que sigue girando. Y las preguntas sin respuesta son peligrosas porque crecen. Lo que antes eras tú preguntándote por ella, ahora empieza a invertirse, no de forma consciente, pero sí progresiva. Y en ese punto, algo empieza a moverse más profundo, porque ya no es solo curiosidad, empieza a aparecer una sensación más densa, la posibilidad de pérdida real. Y cuando la mente percibe pérdida real, deja de proteger el ego y empieza a proteger el vínculo. Pero aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que esto va de hacer que ella sienta, cuando en realidad todo esto solo revela algo más importante: tu posición interna. Porque puedes desaparecer por estrategia o puedes desaparecer por conciencia. Y aunque desde fuera parezca lo mismo, desde dentro es completamente distinto. Si te alejaste pero sigues pendiente, no cambió nada. Si te callaste pero sigues esperando, no cambió nada. Si no escribes, pero tu mente sigue girando alrededor de ella, sigues en el mismo lugar, solo que en silencio. Y el silencio sin transformación no es poder, es contención. Tarde o temprano, eso se rompe. Por eso,
El verdadero punto no es lo que ella siente cuando te vas, es lo que tú haces contigo cuando ya no estás ahí, porque ahí es donde se define todo. Ahí decides si sigues siendo el mismo hombre que necesita respuesta o te conviertes en alguien que ya no negocia su valor. Y esa diferencia se percibe, no en lo que dices, en lo que transmites. Porque cuando alguien realmente cambia su centro, deja de buscar validación externa. Y cuando dejas de buscar validación, automáticamente cambias tu posición en cualquier dinámica. No porque estés actuando distinto, sino porque ya no necesitas lo mismo. Y eso, sin palabras, se siente. Ahora bien, llega un momento donde esa tensión acumulada necesita salida. Donde la duda, el ego y la posibilidad de pérdida se encuentran en un mismo punto. Y cuando eso pasa, ocurre algo, pero no como lo imaginas. No llega con intensidad, no llega con claridad, no llega con una confesión, llega de forma mínima, sutil, casi irrelevante. Un mensaje sin peso aparente, una excusa ligera, un contacto que parece casual, pero no lo es. Es una prueba. No busca reconectar emocionalmente. Busca medir. Medir si sigues disponible. Medir si el acceso sigue abierto. Medir si la dinámica anterior sigue intacta. Y aquí es donde todo se define. No en si ella vuelve, sino en cómo tú respondes cuando lo hace. Lo que ocurre después de ese mensaje define todo, porque ese contacto no es el final del proceso, es el inicio de una evaluación. Ella no está volviendo a ti, está verificando si todavía puede volver, y la mayoría falla exactamente ahí. Responden rápido, responden con emoción, responden como si ese pequeño gesto tuviera un significado profundo, y sin darse cuenta, entregan toda la información que ella estaba buscando. Sigues disponible, sigues igual, nada cambió. Y en ese instante todo el proceso anterior se rompe. Porque el valor no está en el silencio, está en lo que el silencio construyó dentro de ti. Si no construyó nada, entonces no hubo cambio, solo hubo pausa. Por eso lo primero que debes entender es esto. No se trata de ignorar, ni de castigar, ni de jugar a ser indiferente. Eso también es dependencia, solo que disfrazada. Cuando ignoras para generar reacción, sigues reaccionando. Cuando castigas para equilibrar, sigues necesitando. Cuando finges desinterés, sigues involucrado. Nada de eso es poder. El poder real es más simple y más difícil. Es no moverte desde la necesidad. Cuando ella escribe, no estás obligado a responder de inmediato, pero tampoco necesitas desaparecer otra vez como estrategia. Respondes cuando quieres, como quieres, sin urgencia, sin cargar el mensaje de significado, porque para ti ya no es un evento extraordinario, es solo un mensaje, y eso cambia completamente la energía. La calma no es frialdad, es control interno. Respondes con educación, con claridad, sin sobreexplicar, sin buscar impresionar, sin intentar recuperar nada, porque ya no estás intentando recuperar, estás evaluando. Y este cambio de posición es el punto más importante de todo. Antes, tú querías saber si ella te elegía. Ahora observas si realmente vale la pena elegirla. Eso se siente, porque cuando alguien deja de perseguir, empieza a filtrar. Y filtrar implica algo que muchos evitan: poner límites. No límites agresivos, no límites desde el orgullo, límites desde el respeto propio. Si la conversación vuelve a lo superficial, no la fuerzas a ser profunda. Si ella aparece y desaparece, no la sigues en ese ritmo. Si propone algo ambiguo, no lo completas por ella. Te mantienes firme pero ligero, disponible pero no accesible a cualquier dinámica. Y esto genera algo que va más allá del interés. Genera respeto, porque el respeto no nace de lo que das, nace de lo que no estás dispuesto a tolerar. Ahora bien, hay algo que debes aceptar aunque incomode. No todo regreso es válido. Algunas personas no vuelven porque te valoran. Vuelven porque sienten la pérdida de control. Vuelven porque necesitan confirmar que todavía pueden. Y si tú no tienes claridad interna, vas a confundir atención con intención. Un mensaje no es compromiso. Un interés momentáneo no es cambio. Por eso, no te dejes llevar por el impulso de por fin. Ese pensamiento te devuelve al mismo lugar donde empezaste. El lugar donde cualquier señal era suficiente. Ahora no. Ahora observas consistencia. Porque la consistencia revela intención real. No lo que dice, lo que sostiene en el tiempo. Y aquí entra algo más profundo. Las relaciones no se definen por el inicio,
se definen por los patrones que se repiten. Si ella vuelve y todo se siente igual, es porque nada cambió, y si nada cambió, el final será el mismo. Por eso más importante que cómo respondes, es desde dónde respondes. Si respondes desde la carencia, vas a aceptar migajas. Si respondes desde el miedo, vas a sobreinvertir. Si respondes desde el ego, vas a querer demostrar. Pero si respondes desde un lugar estable, no necesitas nada de eso, solo necesitas observar y decidir. Porque al final esto nunca se trató de hacer que ella volviera, se trató de que tú dejaras de irte de ti mismo. Ese es el verdadero cambio. Cuando ya no te abandonas por alguien más, cuando ya no negocias tu valor por atención, cuando ya no confundes intensidad con conexión, entonces cualquier dinámica externa pierde poder sobre ti, y desde ahí todo es más claro. Si ella vuelve con intención real, lo vas a notar, no por lo que dice, por lo que hace de forma sostenida, más presencia, más claridad, más coherencia. Y si no es así, también lo vas a notar, y esta vez no te vas a quedar intentando descifrarlo, simplemente vas a soltarlo, sin ruido, sin drama, sin necesidad de cerrar nada. Porque cuando alguien realmente vuelve desde un lugar genuino, no genera confusión, genera tranquilidad. Y esa es la señal que casi nadie te dice. No es la intensidad lo que confirma algo real, es la paz. Si lo que sientes es ansiedad, duda constante, necesidad de interpretar, no es ahí. Si lo que sientes es estabilidad, claridad y equilibrio, entonces sí. Al final, el silencio nunca fue una técnica, fue un espejo. Te mostró cuánto estabas dispuesto a perderte por alguien que no estaba haciendo lo mismo por ti. Y si aprendiste eso, entonces ya ganaste, aunque ella no vuelva.